Hasta que no esté todo negociado y acordado, nada está acordado. Ese es más o menos el resumen del presidente de la República, Danilo Medina, a las conversaciones que finalizaron el pasado viernes sobre el acuerdo de paz y de entendimiento en Venezuela que se realiza en la República Dominicana, con la mediación del presidente Danilo Medina y del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Hubo acuerdos, pero nadie tiene la autoridad para decir en qué consisten esos acuerdos, pero el diálogo debe continuar el próximo jueves, el día 18, deberá continuar, estaba previsto que iba a terminar el viernes, no pudo terminar, no hay un entendimiento. Por supuesto que el gobierno dominicano, y el presidente lo dijo, está esperanzado en que hay posibilidad de un acuerdo entre las partes. No están diciendo, hay 6 puntos de conversación, pero no están diciendo cuáles son los puntos de debate. Precisamente ese fue uno de los acuerdos previos, que ninguna de las partes salga a adelantar nada. Ya. Porque en reuniones pasadas eso había generado ruido. Que una de las partes dijera tal o cual cosa, ¿no? Y la otra no se sentía bien. Las dos delegaciones, la del gobierno de Venezuela y la de la oposición venezolana, han dicho que están esperanzados en que se llegue, obviamente, a algún tipo de acuerdo. Hay además un elemento extra en estas conversaciones, y es que en el momento en que estaba la reunión, la Conferencia del Episcopado de Venezuela emitió un documento sobre la necesidad de profundizar el debate y la discusión acerca de los acuerdos de paz y la posibilidad de convocar elecciones transparentes y cambiar las autoridades electorales. Muy duros se refirió la Conferencia del Episcopado de Venezuela, porque habló de darles seriedad, algo así. Sí, habló de la necesidad de darle seriedad al diálogo y de asumir compromisos por parte del gobierno de Venezuela. Ninguno se ha referido, por supuesto, y uno no sabe si al final en la mesa del diálogo el documento de la Conferencia Episcopal de Venezuela ha sido algún elemento, ha sido algún punto de discusión, pero obviamente el tema de la agenda electoral y de las autoridades electorales es el punto más importante y en el punto en el que obviamente puede haber mucha más diferencia. Pienso que no, que ellos quizás no tocaron esa carta pastoral porque ese documento, porque hubiese sido un elemento inclusive de discordia en este momento, ¿no? Pues obviamente que la iglesia, por los puntos de vista que ha abordado y las posiciones que ha asumido, parecería que está más del lado de la oposición que del gobierno. Entonces, si llevan esos documentos ahí, eso sería un elemento de mayor conflicto. Incluso hubo un obispo, al margen de la Conferencia del Episcopado, que emitió unas declaraciones mucho más duras todavía. No recuerdo el nombre del obispo venezolano, que decía incluso que lo que había que hacer es que se necesitaba cambiar a Maduro, porque Maduro obviamente dice que es un hombre que ha fracasado y que no tiene idea en el manejo de la economía, que eso es una ruina y que no había forma. Entonces, obviamente, que ni ese tipo de expresiones ni la carta puede ser llevada a esa mesa de diálogo, porque eso sería un elemento de contradicción. Bueno, pues hay un tercer elemento que habría que mencionar, y es que creo que fue Jorge Rodríguez, el representante del gobierno de Venezuela, que acusó desde la República Dominicana a Estados Unidos de tratar de boicotear los acuerdos de paz. Eso lo han dicho en varias ocasiones. Ese es un punto también nuevo en este diálogo. No, pero habían dicho porque antes. En realidad parece que el gobierno americano... El propio Maduro lo dijo y había dicho otros. Y, por supuesto, lo que para mí es peor, que Diosdado no cree evidentemente en eso y dijo que eso no importaba lo que ahí se acordara. Ya eso parece que se le enmendó la plana. Pero tú sabes que Estados Unidos parece que está apostando al éxito del diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Yo no creo que tanto al éxito, pero depende que es el éxito para Estados Unidos en ese caso. No, que se pongan de acuerdo y que haga una agenda electoral. Haya una agenda electoral. Pero es lo más factible, Gustavo. Bueno, pero lo más factible es una cosa y otra es que con conociendo la posición del gobierno de Estados Unidos, sobre todo con esta administración de Trump, yo creo que ellos no quieren como que ahí nada salga bien. Mira, yo creo que hay no solamente el gobierno de Estados Unidos, muchos otros gobiernos estarían interesados en que prosperara el diálogo entre
El gobierno de Venezuela Los y la gobiernos oposición. latinoamericanos en general, sí. No, y no Yo solamente creo que sí. latinoamericano, el gobierno de Canadá está muy pendiente y muy interesado en que haya un tipo de diálogo sobre esto también. Yo creo que la Organización de las Naciones Unidas está interesada igualmente en el éxito de este diálogo. En estos momentos, Naciones Unidas emitió una declaración. Naciones Unidas y el gobierno de Estados Unidos tienen muchas contradicciones sobre muchos puntos. No están en sintonía. No están en sintonía, no. Pero de todos modos, obviamente, ojalá que el presidente Danilo Medina y su equipo, incluyendo a Miguel Vargas, incluyendo a todos los que están dando apoyo, debe haber una parte importante de funcionarios gubernamentales que le están dando apoyo a este diálogo, por supuesto que tengan éxito y que Venezuela pueda salir adelante y que haya una agenda electoral, Gustavo, y que obviamente las autoridades del Tribunal Electoral de Venezuela puedan ser cambiadas porque todo el mundo sabe que son autoridades que actúan de acuerdo a los beneficios, a las ventajas del gobierno de Maduro. Que ellos copien las soluciones dominicanas en ese aspecto. Que aquí la Junta eran 5 y terminaron siendo como 13 o 15. La fueron aumentando. La Junta Central Electoral. Sí, tú recuerdas, cuando reclamó el Partido Reformista incluyeron un reformista o dos. Cuando reclamó el PLD incluyeron un PLDista. Y así se fue engrosando. No, pero la Junta Electoral tiene 5 miembros. Ahora, pero estoy diciendo en el pasado. Bueno, luego la separaron del Tribunal Superior Electoral, en ¿verdad? el pasado. Sí. O sea que fácilmente esa solución creativa dominicana ellos la copian y dejan los que están ahí y le agregan unos cuantos que representan a la oposición. Bueno, Eso vamos a esperar que el jueves próximo, el 18, las autoridades de Venezuela y la oposición venezolana puedan echar adelante. Hay algunas declaraciones extremistas, como hemos visto, la de Antonio Ledesma, por ejemplo, el exalcalde de Caracas, Sí, yo te digo que ha dicho desde Europa, ha dicho, bueno, esto es una tomadura de pelo. Eso es el gobierno venezolano tratando de ganar tiempo. Pero ahí no hay nada que vaya a resultar pero es que la oposición beneficioso no tiene para otro Venezuela. escenario. O sea, la oposición en este momento no tiene otro escenario que no sea intentar ponerse de acuerdo. Por lo menos incluso, aunque de verdad le tomen el pelo después, si es que resulta, por lo menos para poner en evidencia entonces al gobierno de Venezuela ante la comunidad internacional, diciendo, mire, este es un gobierno con el cual uno negocia, se sienta a hablar como caballero o como dama y luego no cumple. ¿Verdad? Porque por lo menos para eso le puede servir. La oposición no tiene otro camino en estos momentos, porque no tiene poder, sí, no tiene militares a su favor, no tiene todo lo que cuenta, como le cuenta el Estado, no tiene ya la gente en la calle, eso se desinfló. Antonio Ledesma eso es lo que está diciendo, hay que sacar a la gente a la calle, Ah, vamos pero- a la protesta. pero que salga él. Eso dice él. Porque que salgan esos muchachos para que lo maten acribillados. Como... Bueno, él tuvo que irse de Venezuela, Sí, pero bueno, nunca estuvo en la calle. Ahí pueden hablar porque él era un prisionero. Pueden hablar con suficiencia en ese aspecto y con moral. Por ejemplo, Leopoldo López, que sí estuvo al frente y cayó preso. Pero ese Ledesma nunca estuvo ahí. Entonces los gobiernos lo que hacen es que reprimen. Esos son iguales todos los regímenes. Ahí no valen ideologías. Tienen guardia y policía para dar palo y reprimir. Ya, bueno. Entonces así, ¿no? Vamos a esperar entonces que haya alguna señal positiva a partir del jueves 18, cuando vuelvan a reunirse la oposición y el gobierno venezolano en República Dominicana. Fausto, un asunto que no sabemos si se trató en el diálogo, pero que se ha estado insistiendo en que se ha tratado, es el de la comunidad de venezolanos y venezolanas que en los últimos años ha llegado a República Dominicana. Tú sabes que hay un acuerdo de que ellos no necesitan visado para entrar, sí ciertos requisitos que toman en cuenta, si vienen con el dinero, si es de turista, y algunos ha hecho lo posible para quedarse aquí en República Dominicana debido a la situación de Venezuela, y hace algún tipo de trabajo, formal o informal. No, es que ya ha habido una migración venezolana muy Masiva. masiva, establecida, hay miles de venezolanos Entonces, en República Dominicana. ellos están organizados. Hay los que ya son personas que vinieron con anterioridad, que tienen empresas, que han contraído matrimonio con pareja dominicana y están diligenciando que se tome en cuenta en el diálogo su pedido al gobierno dominicano de que se le incluya en el Plan Nacional de Regularización. Ellos entienden que ellos necesitan esa oportunidad. Yo creo que sí que debe dársele esa oportunidad. Por un asunto, yo digo, incluso de solidaridad histórica. Los venezolanos han sido muy solidarios con los dominicanos en diversas épocas
Y yo creo que ellos merecen esa oportunidad. Y ojalá que ese punto se tome en cuenta y se incluya en el diálogo. Porque creo incluso que le conviene al propio gobierno de Venezuela quitarse el peso de que un grupo importante de sus compatriotas no estén en una situación indefinida en otro país, como es el caso de los que están acá. Esa gente se establece, inclusive es mejor porque ellos de lo que ganan envían divisa a su familia en Venezuela y eso les ayuda a aliviar la situación económica. Y de parte del gobierno dominicano tiene a esa comunidad registrada, legalizada, como debe ser. Yeah. Pero mira, Gustavo, si hay un acuerdo entre el gobierno venezolano y el gobierno dominicano sobre asuntos de migratorio, por ejemplo, que no haya ningún trámite de buscar visa para visitar los venezolanos en República Dominicana. Pero ahí ya es turístico, no migratorio. Está bien, pero o que los dominicanos no tengan que buscar visa para llegar a Venezuela, por ejemplo. Lo correcto es que como ha cambiado la situación política y Venezuela se ha convertido en un expulsor masivo de ciudadanos, de venezolanos, hacia diferentes países, no solamente el tema de República Dominicana, está Colombia, por ejemplo, o está Ecuador, por ejemplo, o está Perú, en donde hay venezolanos que van llegando, o hay que decir de la Florida, por supuesto. Aunque entonces, los que se van a Florida están en mejor condición. Por supuesto. Entonces, pero en Colombia hay cientos de miles ya. ¿Qué es lo que corresponde para el gobierno dominicano? Revisar ese acuerdo de exoneración de visado para los venezolanos porque sencillamente ha cambiado la situación y porque República Dominicana no puede soportar un flujo migratorio de venezolanos tan masivo como el que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, que en los aeropuertos dominicanos con los venezolanos se está poniendo mucho más atención y en algunos casos se está devolviendo a los venezolanos que llegan a territorio dominicano. Por ejemplo, recientemente la información es que un equipo de béisbol que venía a jugar a República Dominicana fue devuelto por completo. Bueno, porque ellos mintieron, porque dijeron que venían a un torneo. Y ellos no vinieron a un torneo. Obviamente que esa gente quizás son de esos peloteros que quieren explorar alguna oportunidad porque quizás no fueron llevados a grandes ligas. Bueno, y como aquí hay una liga muy activa y hay liga de verano, quizás dijeron, tal vez encontramos un empleo. Y quién sabe si ahí nos vamos a otro sitio. Entonces mintieron y tú sabes que en todos los países del mundo, tú tienes visa, por ejemplo, de la Unión Europea o de Estados Unidos, pero el hecho de que tú tengas el visado te advierten, hay una parte que dicen que eso no garantiza que automáticamente tú vas a entrar a ese territorio, sino que el oficial de migración que te entrevista cuando tú llegas al aeropuerto, si entiende que hay algo sospechoso y que tú no tienes mérito, te dice no, usted se queda aquí y se devuelve, aunque tú tengas el visado. Sí. ¿Verdad? Eso ha ocurrido ya en otras ocasiones con dominicanos. Entonces quizás es correcto lo que tú dices, quizás se revise eso, del visado turístico innecesario y que se le ponga un visado y ya los que están aquí sí, que se le trate de ayudar para que regularicen su Porque estatus. Si hay un acuerdo, establece muy claramente que tú puedes permanecer por 90 días, por ejemplo. Una vez que se te dé el ingreso. Una vez que se te da el ingreso, tú puedes permanecer 90 días de manera regular. Pero a partir de esos 90 días, tú estás en condición irregular. Está irregular. Entonces, eso es lo que pasa con la gran mayoría de los venezolanos que han migrado a República Dominicana, que se han establecido en el país, que tienen pequeños negocios o que están ofreciendo algún tipo de servicio. No, en la calle hay muchos que tú los ves vendiendo chocolates, algunos muchachos que son unos gimnastas tremendos, tú los ves en la calle que hacen esos espectáculos y piden que la gente les dé algo. Sí. Pero muchos negocios en El Conde, en La Duarte, en muchos restaurantes de aquí hay muchachos y muchachos venezolanos. Sí, a venezolanos. Pero mucha de esta gente incluso tiene grado universitario, porque yo he hablado con algunos muchachos y tienen grado universitario, pero están haciendo lo que pueden para vivir. Y taxistas venezolanos que hay en abundancia también. Muchos venezolanos. Obviamente el gobierno lo que tiene que hacer, y esto lo hizo Argentina con República Dominicana. República Dominicana tenía un acuerdo migratorio con Argentina en donde no se le pedía a los dominicanos ningún tipo de documento, nada más que el pasaporte, al llegar a Argentina. Y a los argentinos igual. Y a los argentinos igual en República Dominicana. Pero ¿qué resultó? Que comenzó un tráfico de personas para llevar mujeres a la Argentina y entonces las dominicanas comenzaron a formar grupos
y a ejercer, por ejemplo, era un tema, ¿eh? Había de todo, porque había de todo. Las que eran víctimas después de explotación sexual, pero muchos instalaban un salón de belleza, una fonda, una cosa. Entonces Argentina dijo, bueno, no, esto no puede ser, y cambió el acuerdo. Decidió, no, a los dominicanos se les va a pedir que busquen una visa antes de venir a Exactamente. A Argentina. Pero yo creo que esta petición es atendible. Yo creo que hay una solidaridad histórica entre venezolanos y dominicanos. En muchas ocasiones nosotros hemos sido beneficiados de esa solidaridad de Venezuela y no es posible que en estos momentos que esos hermanos venezolanos están en necesidad no se les tienda una mano. Total que aquí se le dan muchísimas facilidades a mucha gente para estar aquí y muchas veces gente que no lo merece, porque aquí han venido gente, supuestos turistas, muchas veces de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, y terminan siendo pederastas y de todo y se establecen aquí. Hasta del Reino Unido. Bueno, ya tú sabes. Sí. Entonces, bueno, eso por ese lado. Fausto, por otro lado hay un temita que es bueno tocar, porque yo creo que debe concernir a todos los países. El Banco Mundial, entonces que emite cada cierto tiempo valoraciones de las economías, tanto del comportamiento de las finanzas de ese país como del ambiente de negocios. Y eso es muy importante para los países hoy en día porque eso se toma en cuenta por quienes buscan lugares para instalarse, ya sea llevar capitales o instalar una fábrica y esas cosas, no hacer negocios. Y a la administración de la presidenta Bachelet de Chile le estuvo afectando unas valoraciones que en los últimos tiempos hizo el Banco Mundial, que inclusive le bajaron varios puestos en el ranking y lo ponían como que había un mal ambiente. Mucha gente esto le extrañó porque Chile ha tenido una gran estabilidad, ¿verdad? Y después de que salió de la dictadura y entró en la democracia, ha estado creciendo y mejorando la situación de sus ciudadanos. Entonces esto era como extraño, porque Bachelet, ha habido esa coalición que gobernó, hizo lo posible para no cambiar los planes. Ellos pueden tener puntos de vista, enfatizar un área u otra, pero hay un acuerdo para los planes fundamentales de esa economía, ellos no lo cambian, porque le ha dado resultados. Entonces, de pronto como que todo supuestamente se había deteriorado. Ahora se revela, Wall Street Journal publicó y lo admitió uno de los funcionarios del Banco Mundial, que se cambió, que se le puso, inclusive dicen de manera deliberada o hasta de mala fe, dice Wall Street Journal. Fíjate, un periódico derechista, sin embargo, admite eso. Entonces, se le quiso hacer daño a Bachelet, obviamente, y eso benefició a Piñera, que es un hombre de los organismos internacionales, eso está claro. Sí. Pero bueno, esto afecta muy seriamente la credibilidad del Banco Mundial, que hasta que se demuestre lo contrario, y en este caso se está demostrando lo contrario, ha sido una entidad que ha cuidado mucho de sus informes y de sus opiniones sobre los países que componen, que forman parte del Banco Mundial. Por lo menos en la forma, ellos tratan de no parecer parcializados. Muy profesionales, muy exhaustivos, muy medidos en el momento de opinar sobre el comportamiento de una economía. Cuando ellos ofrecen un criterio, un punto de vista, se tiene como una palabra muy seria. Es tomado en cuenta por los agentes económicos. Es muy tomado en cuenta, por supuesto. Ahora, admitir, como ha admitido el Banco Mundial, que manipuló informaciones para perjudicar a Michelle Bachelet, ya es una grosería. El gobierno de Chile acaba de decir que es una barbaridad y es una monstruosidad lo que acaba de hacer el Banco Mundial para afectar a Michelle Bachelet. No se tenía conocimiento de que el Banco Mundial tenía este tipo de manejos para influir políticamente en los países. Sí. Obviamente, habría que revisar muchos informes del Banco Mundial, nosotros en República Dominicana, que le damos tanta credibilidad a los informes del Banco Mundial sobre el comportamiento. Hay que tener cuidado porque economías. Es como uno ve a veces informes en distintas épocas, aquí tú has visto que dicen no, que esa economía está saludable, robusta, y tú dices, pero óyeme, como que no es lo que yo estoy viendo. Y al mismo tiempo, en desarrollo humano, por ejemplo, a veces colocan unas valoraciones que tú dices, bueno, ¿y dónde está ese desarrollo humano? Porque como extraño todo esto. Sí. Entonces eso debe ponernos a reflexionar, que no todo lo que parta de un organismo internacional es palabra de Dios. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con los próximos informes del Banco Mundial sobre cualquier economía, porque en definitiva lo que va a ocurrir es que la gente va a decir, hey, nos están haciendo lo que le hicieron a Chile. La gente va a tener sobradas razones para dudar. Para dudar. Aquí el Banco Mundial va a tener que poner mucho empeño en recuperar su credibilidad sobre los informes que ellos emiten.
Vamos a una pausa. La pasada semana se dio a conocer un informe o una advertencia en realidad del Departamento de Estado de Estados Unidos a los ciudadanos norteamericanos que visitan la República Dominicana. Es una advertencia que se hace sobre todo tomando en cuenta, dice esta información que fue publicada en la página del Departamento de Estado dirigida a los ciudadanos de Estados Unidos que se encuentran en diferentes lugares del mundo. Donde hay algún tipo de peligro, algún tipo de riesgo, bueno, pues ellos le hacen algunas advertencias. Conectarse o comunicarse con los oficiales de la Embajada de Estados Unidos en ese país, tener cautela con los automóviles que usan, con el tipo de prendas que llevan. Y en el caso de la República Dominicana, lo que dicen ellos es a los ciudadanos norteamericanos que no caminen por las calles con nada que pueda ser ostensiblemente de valor. Que en República Dominicana hay un tema vinculado a la seguridad ciudadana, a la seguridad en las calles, que hay robos, que hay asaltos, que hay peligro que tienen que evitar los ciudadanos de ese país que visitan República Dominicana. Tomando en cuenta, por supuesto, el componente turístico que tiene nuestra República Dominicana, esta es una advertencia que es tomada en cuenta no solo por los ciudadanos de Estados Unidos, sino por los ciudadanos de muchos otros países, y esto pues afecta la imagen de la República Dominicana y afecta también el turismo nuestro. Bueno, hubo una respuesta rápida de las autoridades dominicanas, varios funcionarios, pero sobre todo el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo, a través de sí. su portavoz Napoleón de la Cruz, porque no estaba el ministro, se refirió y dijo que no, que entendía que eso no era así porque República Dominicana sigue siendo un destino seguro. Yo creo que sí, que en los polos turísticos aquí hay seguridad. Si aquí un dominicano, un extranjero va a un resort y no es verdad que ahí hay esa inseguridad, porque esos lugares son controlados. Ellos no están hablando de los resorts, Gustavo. Sí, pero bueno, los turistas van sobre todo a los resorts. Y yo me refiero a eso, porque ¿dónde más van los turistas? Si van a Higüey, prácticamente no van a la ciudad, porque en Higüey, excepto la basílica, no hay mucho que ver. No es una ciudad como que es propicia para los visitantes. La Romana un poco más, ¿verdad? Porque hay otras cosas, salen un poco del entorno de casa de campo. Pero esos tours que hacen son dirigidos en autobuses con seguridad. Aquí en la ciudad colonial, y aquí difícil, yo creo que hace mucho que no se habla de que un turista fue asaltado en la ciudad colonial. No. A menos que de noche salga de manera por cuenta propia, un grupo pequeño y se descuiden, sí. Hay que decir que el gobierno de Estados Unidos, igual que los gobiernos de los países europeos, son en ese aspecto excesivamente celosos de su gente y por cualquier cosa califican y dicen, este país es inseguro, este no es seguro. Por ejemplo, lo que se dice de México, cualquiera piensa que México tú llegas y es a tiro que te reciben en el aeropuerto. Y eso no es así. México tiene zonas inseguras, zonas violentas, pero México es un gran país con una gran actividad comercial, cultural, de viaje. A México van estudiantes de muchísimos lugares del mundo a estudiar y no quiere decir que le están cortando un brazo que usted sale del aeropuerto. No, claro. En eso yo pienso que se exagera un poco y se toma muchas veces fuera de contexto esos documentos y es verdad hace daño. Bueno, en la región de América Latina y el Caribe, los países con mayor índice de violencia social y de peligrosidad son Honduras, Guatemala, El Salvador, en donde hay... Pero el tema de las maras y esas cosas. Bueno, no solamente por las maras, sino por otros grupos, igualmente delincuencia, falta de control de parte de las autoridades, una policía ineficiente, no resuelve los temas que se le presentan. Es decir, son problemas que son demasiado evidentes. Pero ¿y qué pasaría si, por ejemplo, yo recuerdo una familia venezolana, ¿verdad?, que se fue de paseo a la Florida y querían sobre todo ir a Miami, a esos grandes centros de compra que hay en Miami. Ellos fueron asaltados y despojados de todo. Y eso sintieron muy mal y fueron al programa que estaba todavía Don Francisco, que era un programa, que era un toque de queda entre los hispanos de Estados Unidos. Y llorando, ellos pedían era que a los asaltantes que les devolvieran sus documentos, porque quedaron, imagínate, en el hotel tenían problemas para reingresar. Entonces,
mucha gente se solidarizó, hispano-estadounidense y norteamericanos, anglosajones, y les dio dinero y en solidaridad lo ayudó, y le dijo, mira, aquí no somos así en Miami. Si el gobierno de Venezuela entonces hubiese dicho, no viajen a Miami, porque es que puede ocurrir un asalto. En Estados Unidos hay muchísimos lugares. De hecho, hay como una especie de serie que hacen en vídeo, que lo hacen ciudadanos estadounidenses, que dicen el neighborhood más peligroso de América. Y ponen un barrio de Nueva York o de Chicago. Entonces, en cualquier parte hay alguien que te puede asaltar, un taxista que no te cumple, pero eso no quiere decir que ese país entero sea tan peligroso. No, claro que no. Por supuesto. Entonces, en ese aspecto, es como hizo China recientemente, que como Estados Unidos se da la tarea de que todos los años califica a los países y le pone buena nota, de que muchachito bueno, este se porta bien en derechos humanos, este sí, este no. Y China hizo un informe diciendo las violaciones de derechos humanos de Estados Unidos. Toda la paliza a los negros, la represión contra los hispanos, todo el tema del machismo. Dijo, bueno, ustedes me califican, yo lo califico a ustedes. Ya, sí. Sí. Pero, de todos modos, estos informes, esta es una de las explicaciones que posteriormente se dio, que es regularmente informes emitidos por el Departamento y es para sus ciudadanos. de Estado, lo que pasa para es que sus se ciudadanos. sabe y eso después se airea. ¿Sí? Lo único que obviamente eso se toma y se publica en los medios y se resalta y entonces ya lo asumen todos los ciudadanos. Y hay otro aspecto. Como en el turismo de competencia, y seguro que otros lugares que compiten con nosotros se frotan las manos, seguro que los cubanos estaban contentos con eso. Bueno. Que están compitiendo con nosotros. Sí. Bueno, vamos a ver. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.